Hola, bienvenido, bienvenida a este espacio de filosofía. Mi nombre es Joseph Quaglia, soy profesor de filosofía y voluntario en la Asociación Nueva Acrópolis, una organización internacional sin ánimo de lucro, cuyas principales vías de acción son la filosofía, la cultura y el voluntariado. Hoy nos centraremos en la filosofía. El protagonista será Platón, un filósofo griego que vivió allá por los siglos 5 y 4 antes de nuestra era. Un filósofo que es considerado por muchos como una referencia en la historia del pensamiento. Platón, en sus escritos, afortunadamente conservamos muchos, habló de muchísimos temas: el ser humano, la ética, la sociedad, la historia, la mitología, la educación. El tema de esta ocasión será el ser humano y intentaremos acercarnos a ese conocimiento del ser humano a través de una de las herramientas que propone Platón para adentrarnos en ese conocimiento que considero tan interesante y tan apasionante porque habla de nosotros mismos. Y esa herramienta es los mitos. Los mitos no es la única herramienta que utiliza Platón para acercarnos a ese tipo de conocimientos. Está también la dialéctica. La dialéctica es un camino luminoso ascendente que busca, a través del diálogo, encontrar verdades cada vez más elevadas. Platón demuestra que a través de preguntas bien planteadas se puede extraer de las personas, de nosotros, conocimientos que conscientemente quizás ni siquiera pensáramos tener. Hoy en concreto, como decía, la idea es profundizar en este terreno del conocimiento de nosotros mismos a través de los mitos. Cuando hablamos de mitos, muchos consideran los mitos como fantasías, algo así como mentiras propias de mentes anticuadas o de los antiguos. Platón y muchos expertos, sin embargo, tenían otra opinión y tienen otra opinión. Para Platón, los mitos son herramientas que de una forma muy sencilla y directa proporcionan verdades sobre la vida en general y pues también sobre nosotros mismos. Los mitos tendrían la capacidad de despertar de alguna forma en nosotros vehículos que en griego se llama el nous, vehículos como el nous, que es así como una intuición divina del alma. Y a través de ese vehículos tendríamos la capacidad de captar, percibir las verdades de una forma más clara, más directa. Porque los mitos serían así como metáforas, imágenes que con pocas palabras o con una imagen nos pondrían en contacto con una realidad. Tenemos la oportunidad de comprobarlo, por ejemplo, con el mito que he pensado para esta microcharla de hoy, que es el mito del carro alado. En concreto, ese mito habla del alma de nosotros mismos. No es que habla del ser humano en su amplitud seríamos cuerpo y alma, un poco así para reasumirlo en pocas palabras. Platón en el mito se concentra, pone su foco de atención en el alma, en nuestro mundo interior, en lo que los griegos llamaban psique. El alma, tanto el alma de los dioses como la de los seres humanos, se parece a una fuerza que lleva un carro alado. A un carro alado en el que hay 2 caballos y un conductor, una auriga. Ahora bien, en el caso de los dioses, los 2 caballos son los 2 buenos y fáciles de conducir. En cambio, en lo que se refiere a nosotros, tendríamos un caballo blanco que es bueno, fácil de conducir, dócil, valiente, amante de la opinión verdadera. Y en cambio, un caballo negro que sería todo lo contrario. Feo, pesado, sordo, amantes de los excesos, compañeros de excesos.
Dice Platón, así que evidentemente la conducción de nuestro carro alado con un caballo un poco así díscolo y desobediente se nos hace muy difícil y muy complicada. Ahora bien, también es verdad que Platón cuenta en el mito que las condiciones naturales del carro son tener alas. Naturalmente, el carro con sus alas tiene la capacidad de remontarse, digamos, a esa llanura de la verdad, a ese mundo divino donde están los dioses. El carro, nuestra alma, con alas, tiene la capacidad de seguir de cerca a los dioses, de seguir de cerca a Atenea, la sabiduría, a Dioniso, el entusiasmo, a Afrodita, el amor, a Zeus, a Hefesto, a Apolo, la armonía. Lo único, y eso sí que es importante, para poder tener esa capacidad de seguir de cerca a los dioses, hemos de tener esas alas. Y las alas crecen solo si subimos, nos remontamos a ese mundo divino, a ese mundo celeste, donde están ese néctar y esa ambrosía, que son los alimentos que nos hacen falta para que crezcan las alas. El problema es que una parte nuestra, el caballo negro, no le interesa alimentarse de néctar y ambrosía. Él prefiere otros tipos de alimentos, alimentos terrestres. De ahí que empuja y fuerza de alguna manera a sus dos compañeros, el caballo blanco y el auriga, hacia la tierra. Y ahí es donde se origina esa pugna, esa lucha interior entre el caballo negro y el auriga. El caballo blanco muchas veces se encuentra un poco así indecidido, sin saber bien a quién seguir. Por la fuerza también que tiene el caballo negro. Antes de seguir un poco en el mito, quizás es interesante ver también el simbolismo que representan esos actores, esos protagonistas del mito. El caballo negro representa un poco todos los deseos sensibles, materiales. Todo lo que nosotros deseamos y que podemos ver, tocar, sentir, tiene, digamos, la aprobación incondicionada de nuestro caballo negro. Sería todos nuestros placeres más físicos, todo lo relacionado con los placeres del lecho, de la mesa, la comodidad. Son aquellas cosas que encuentran siempre la satisfacción del caballo negro. El caballo blanco, en cambio, es aquella parte nuestra que es a la vez valiente e intrépida para enfrentar las dificultades, pero que también muchas veces se deja frenar un poco por el miedo y por la ira. De hecho, el caballo blanco recibe, o esa parte del alma recibe de Platón y de los griegos, el nombre de alma irascible. En el caso del caballo negro, recibe en cambio el nombre de alma concupiscible. Y luego está el tercer actor, el tercer protagonista, que es el auriga. El auriga representa nuestra parte inteligente, aquella parte nuestra que es capaz de elevarse a través de la reflexión y el conocimiento al mundo que Platón define como el mundo arquetípico, el mundo de los dioses. Mundo arquetípico quiere decir como modelos originales que dirigen. Aquellos modelos originales, aquellos principios que son lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero, que han de dirigir nuestras acciones. Todos aquellos que queremos de alguna forma aportar nuestro granito de arena para plasmar cosas bella, buena, justa y verdadera, de alguna forma estamos siendo animados, empujados, guiados por nuestra auriga. Veamos algunos ejemplos concretos para ver cómo interactúan nuestros protagonistas.
Imaginémonos en presencia de algo que tiene, digamos, la aprobación del caballo negro. Algún manjar que nos gusta mucho. Pues si yo soy italiano y diría pues un buen plato de espagueti a la matriciana, una paella valenciana, lo que sea. O podemos imaginarnos, no sé, una tarde, si nos gusta ver la serie, una tarde de domingo, tranquilamente en casa, viendo nuestra serie favorita durante 2-3 horas, o 3 partidos de fútbol. O bien, ahora estamos en época cerca de verano, no sé, pasarnos unas vacaciones en una isla paradisíaca, y mejor aún si en compañía de un chico o de una chica, así que nos llama mucho la atención esos chicos, chicas de formas un poco así escultóricas, como esculpidas desde el cielo. Pues evidentemente en esa circunstancia tendríamos un caballo negro que sin pensarlo, digamos, se abalanzaría sobre el objeto de sus deseos. Y en cambio tendríamos un caballo blanco bien atento, sobre todo en el caso de la chica y de la chica, bueno, en general, en todas aquellas cosas que también llaman la atención nuestra o de nuestra parte interior, de nuestro mundo interior, de nuestra alma. Pero también deberíamos tener un auriga bien atento. Un auriga atento que, según cuenta Platón en el mito, debe ser capaz, a la hora de tomar decisiones, especialmente las más importantes, pero en cualquier caso, en todo tipo de decisiones, de coger bien fuerte de las riendas del carro alado y de hacer sentar de alguna forma el caballo negro sobre sus ancas. Porque de esa forma significa que ha llegado el momento de la reflexión, de ver si realmente los deseos que podamos tener realmente son deseos propios o vale la pena. En todo caso, en ningún momento Platón dice que hay que eliminar ciertos tipos de deseos sensibles o más materiales, no, ni mucho menos. Simplemente dice que hay que moderarlos. Tenemos que ser nosotros, o una parte de nosotros, que decida en qué medida hay que satisfacer esos tipos de deseos. De ahí que Platón atribuye unas virtudes en concretos a desarrollar, unas virtudes propias de cada uno de nuestros protagonistas del mito para que las elecciones sean las más acertadas posibles. Cuando hablamos de virtud hay un término griego que es arete. Es un término que se traduce por virtud, pero que en realidad es algo más. Arete es algo así como la excelencia del alma. Y como decía, entonces esa excelencia del alma, esa arete, se puede conquistar a través de las prácticas de unas cuantas virtudes. Nuestra alma concupiscible necesitaría practicar la virtud de la moderación. Nuestra alma concupiscible, que es el caballo negro. Esa palabra en griego se dice sofrosine y significa etimológicamente la que mantiene la prudencia. Entonces necesitamos de alguna forma, frente a nuestros deseos, especialmente los más materiales, ser prudentes. Pedir consejo a quien sabe más, que no es el caballo negro, sino es el auriga. Entonces tenemos la moderación como virtud propia del caballo negro. La virtud propia del caballo blanco sería el valor o fortaleza. Con valor y fortaleza no se refiere Platón a la fortaleza física, sino más bien a la fortaleza emocional y mental. Es aquella capacidad que hemos de lograr para hacer frente a las dificultades. Aquella capacidad que ha de impedir que el caballo negro nos lleve allá a donde quiere ir.
Y dicho en otras palabras, aquella fortaleza que nos ha de mantener en pie, firme y erguidos también frente a las dificultades de la vida, frente a los terremotos que podamos sufrir en lo económico, en lo social, en lo psicológico, en lo espiritual. Y luego hay una virtud propia también para el auriga, que representa un poco nuestra inteligencia, y es el alma racional dentro de las explicaciones filosóficas de Platón. Y es aquella parte que siente de alguna forma la necesidad de ponerse en contacto con esas realidades inteligibles, más sutiles, y que siente la necesidad de plasmar obras duraderas, obras que sean bellas, obras que sean buenas, obras que sean justas. Pero claro, para ello necesita de la ayuda, de la participación también de sus dos compañeros, de los dos caballos. De ahí que de alguna forma necesitamos desarrollar esa prudencia, esa sabiduría propia de nuestra auriga. Y alguno podéis preguntaros, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo podemos ser un poco más prudentes, un poco más sabios? Dice Platón que es cuestión de educación. Hemos de educarnos. Hemos de educar a nuestro mundo interior. ¿Y cómo nos educamos? Una educación correcta para Platón empieza por la música y por la gimnástica. Gimnástica es un término griego que indica el conocimiento de los ejercicios físicos. Es la tecné, o es el conocimiento relativo a los ejercicios físicos. Con esa idea, Platón explica que en realidad los deportes deberían ser una forma de saber. Y de hecho, a la hora de hacer deporte, hemos de poder conocernos un poquito más en profundidad. Hemos de utilizar el deporte que sea, el fútbol, el baloncesto, el atletismo, el juego de ajedrez, el tiro con arco, la natación, el que sea también como una oportunidad de conocernos. De ahí que el deporte, además de ser un pasatiempo, formar parte de nuestro ocio, puede ayudarnos en nuestra educación y sobre todo puede aportarnos aquella fortaleza o aquel valor que nuestra alma necesita. La música también es fundamental en ese camino del conocimiento que hemos emprendido. Por música, Platón se refiere al arte de las musas, pues las 9 musas, que son Clío, la historia, Terpsícore, la danza, Calíope, la poesía épica, luego está Melpómene, la tragedia, Talía, la comedia, y así todas las demás. De alguna forma, gracias a las musas, tendríamos la posibilidad de desarrollar esa calma, esa tranquilidad, que son indispensables para hacer frente a esos terremotos que podemos tener en la vida. Así que música y gimnástica deberían ser compañeros imprescindibles en nuestro día a día. También hay otras disciplinas que considera Platón muy importante en la educación de nuestro mundo interior y de nuestros protagonistas del mito, de nuestra alma. Y son aquellas disciplinas que Platón llama las matemáticas, que incluyen la aritmética, la geometría y la astronomía. También es cierto que habla de otras disciplinas, como la gramática, que es una disciplina básica. Por gramática no se refería a lo que nosotros entendemos como gramática, sino la gramática es el arte de las letras, pues incluye lectura y escritura. Entonces, cuando hablamos de gramática, nos referimos más bien a la lectura y la escritura. Todas esas disciplinas nos ayudarían a proporcionarnos ese saber indispensable para conocernos un poquito más en profundidad.
Es cierto que también hay algún matiz, algún detalle. No se trata de profundizar en esos tipos de conocimiento de una forma un poco así insaciable, sino que esos conocimientos, sobre todo los matemáticos, la aritmética, la geometría, la astronomía, deberían ser proporcionados poco a poco, de forma gradual. Y mejor aún si como si fuera a través de juegos, especialmente para los niños o los más jóvenes, porque si no nos resultarían demasiado pesados y nuestra alma lo rechazaría, sobre todo el caballo negro, que si de repente le queremos proporcionar demasiados conocimientos de aritmética, matemática, astronomía, imaginaos, hay una parte de nosotros que huye antes de empezar. De ahí esa forma gradual que es muy importante en la transmisión del conocimiento. Y es también importante buscar el consejo de alguien que sepa. ¿A quién no le gustaría encontrar un maestro, un buen maestro en la práctica de su deporte favorito? O aquellos de nosotros que queramos aprender a tocar un instrumento musical, ya sea el piano, un violín, la guitarra. ¿A quién no le encantaría encontrar un buen maestro? O también para iniciarnos en la astronomía, de alguna forma, alguien que sepa, pues nos ayudaría a acercarnos al conocimiento de una forma más sencilla, más rápida. También es cierto que muchas veces ese maestro está muy cerca. Solo hace falta que brote en nosotros cierta chispa que ha de posibilitar el encuentro con el maestro. Y cuando hablo de maestro me refiero a nuestra auriga, a nuestra parte más elevada, que de por sí es sabia por naturaleza, pero solo necesita de aquella educación, de aquellos alimentos, para que lo mejor de su naturaleza, para que lo mejor de nuestra naturaleza prevalezca sobre lo que no es lo mejor, digamos, o sobre lo que es auxiliar, que son los caballos blancos y negros. Platón dice que para ello, para un poco despertar esa parte inteligente nuestra, necesitamos de filosofía, necesitamos ese amor al conocimiento, ese amor a la sabiduría. Esa filosofía que depende obviamente de la reflexión, de la lectura y de la práctica de esa arete de la que hablábamos. Y esa filosofía que de alguna manera nos ha de empujar de alguna forma a encontrar ese tiempo para dedicarle. Yo sé que en medio de nuestras múltiples ocupaciones diarias puede ser muy complicado, se nos puede hacer muy cuesta arriba dedicarle un tiempo a la filosofía. Pero Platón diría que vale mucho la pena. Vale mucho la pena porque nos ayudaría mucho a encontrar pequeños tesoros dentro de nosotros mismos. Y para acabar, quisiera recordar una de las tantas perlas o de los tantos consejos de Platón, y ese consejo en concreto aparece en la Carta Séptima, uno de sus escritos que considero un documento fundamental en la historia del pensamiento. Ese consejo dice lo siguiente: solo tras mucho trato y convivencia con la filosofía, como la luz que brota del fuego, surge el saber en el alma y se alimenta ya por sí mismo.